Hola a todos y bienvenidos a su canal favorito de noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Qué gusto tenerlos por aquí de nuevo. Hoy, como les prometí, vamos a profundizar en el drama que ha acaparado todos los titulares, un culebrón digno de la mejor telenovela, protagonizado por dos de nuestras estrellas más queridas, Halil y Esla. Sí, lo repito para que no quede duda, Halil, el hombre que hace suspirar a medio Turquía. Y Esla, la actriz cuya sonrisa es capaz de iluminar Estambul. La pregunta que resuena en cada café, en cada set de filmación, en cada rincón de este país es, ¿qué demonios pasó para que Halil, nuestro Halil, hiciera llorar a Esla, nuestra Esla? Prepárense, acomódense bien, porque la historia que vamos a desentrañar es mucho más intrincada, mucho más apasionante y sí, mucho más jugosa de lo que imaginan. Pero antes de zambullirnos en el corazón de esta tormenta mediática, permítanme hacerles una petición que es, a la vez, una muestra de agradecimiento. Por favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Sí, ustedes, los que están ahí detrás de la pantalla. No se pierdan ni una sola coma, ni un solo matiz, de todo lo que acontece en el fascinante, a veces enloquecedor, universo de las telenovelas y series turcas. Activen esa campanita mágica, el timbre que les abrirá la puerta a un mundo de exclusivas, primicias y análisis que no encontrarán en ningún otro lugar. Recuerden que su apoyo es el motor que impulsa este canal, el combustible que nos permite seguir trayéndoles el mejor, el más completo y el más entretenido contenido sobre sus ídolos. Sin ustedes, esto no sería posible. Y ahora, sin más preámbulos, vayamos al grano. La noticia de que Halil hizo llorar a Esla ha estallado como una bomba de relojería, propagándose a la velocidad de la luz a través de las redes sociales, los tabloides, los programas de chismes y hasta las conversaciones más casuales en el mercado. Las especulaciones son legión, los rumores se multiplican como conejos en primavera, pero la verdad, la verdad, esa esquiva y escurridiza verdad, como suele ocurrir, es un tapiz intrincado, tejido con hilos de ambición, ego, amistad, decepción y por supuesto, un toque de melodrama. Para comprender la magnitud del drama, para desenredar este nudo gordiano, es crucial que primero analicemos, aunque sea brevemente, la relación que existe entre Halil y Esla. Aclaremos desde el principio que, al menos hasta donde el ojo público alcanza a ver, no son pareja sentimental. No hay fotos comprometedoras ni arrumacos robados, ni rumores confirmados de un romance secreto. Sin embargo, lo que sí es innegable es que ambos han compartido proyectos profesionales de un éxito arrollador. Han protagonizado telenovelas que han batido récords de audiencia, han sido la imagen de campañas publicitarias multimillonarias y, en general, se les considera una de las duplas más queridas y aclamadas del espectáculo turco. Su química en pantalla es palpable, electrificante, y ha alimentado las fantasías de miles de fans que sueñan con que su amor traspase la barrera de la ficción y se convierta en una realidad. Pero la realidad, esa cruel e implacable realidad, es que hasta donde sabemos, su relación siempre ha sido estrictamente profesional, una amistad basada en el respeto mutuo, la admiración por el talento del otro y la camaradería forjada en largas jornadas de rodaje. O al menos, eso era lo que creíamos. Porque de repente, sin previo aviso, saltó la bomba, el misil teledirigido que sacudió los cimientos de la industria. Halil hizo llorar a Esla. Las primeras versiones que circularon por los mentideros del espectáculo apuntaban a una fuerte discusión, un altercado subido de tono, durante el rodaje de su nueva telenovela, un proyecto ambicioso que prometía superar todos sus éxitos anteriores. Al parecer, hubo un desacuerdo creativo irreconciliable sobre la interpretación de una escena clave, una secuencia cargada de drama y emoción que requería una gran dosis de sensibilidad y sutileza. Halil, conocido por su fuerte personalidad, su perfeccionismo obsesivo y su tendencia a imponer su criterio, habría sido excesivamente crítico con la actuación de Esla, señalando errores y exigiendo una interpretación más intensa y convincente. Esta crítica implacable, este juicio severo, habría sido la gota que colmó el vaso, provocando las lágrimas de frustración e impotencia de la actriz. Esta versión inicial, sin embargo, pronto fue desmentida, matizada y contradicha por fuentes cercanas a la producción, personas con acceso privilegiado al set de filmación y al círculo íntimo de los protagonistas. Según estos informantes anónimos, si bien es cierto que hubo una discusión, esta no fue tan acalorada ni tan dramática como se había descrito inicialmente. Argumentaban que las diferencias creativas son comunes en cualquier producción audiovisual y que la discusión entre Halil y Esla no fue más allá de un intercambio de opiniones respetuoso y profesional. Negaban rotundamente que Halil hubiera gritado o insultado a Esla, y aseguraban que la actriz no había llorado a causa de la discusión en sí.
Entonces, si la discusión en el set no fue la causa, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Qué detonó la tormenta de lágrimas que ha puesto en jaque la reputación de Alil y ha generado una ola de solidaridad hacia Esla? Aquí es donde la historia se complica, se vuelve más oscura y, para ser honestos, mucho más interesante. Resulta que, de forma paralela a la extenuante filmación de la telenovela, Alil y Esla estaban inmersos en unas arduas negociaciones para cerrar un jugoso contrato publicitario con una prestigiosa marca de productos de belleza. Ambas estrellas eran consideradas la imagen perfecta para representar la marca, encarnando a la perfección los valores de belleza, elegancia, sofisticación y éxito. Se esperaba que este contrato, de concretarse, les generara ingresos millonarios, catapultando aún más sus carreras y consolidando su estatus como los reyes Midas del espectáculo turco. Sin embargo, las negociaciones, que al principio parecían navegar viento en popa, comenzaron a complicarse de forma inesperada cuando Alil, en un movimiento que sorprendió a propios y extraños, exigió una participación mayor en las ganancias. Al parecer, el actor, influenciado por su equipo de representantes y por su propio ego inflado, consideraba que su imagen era más valiosa, más influyente y más rentable que la de Esla. En su razonamiento, su atractivo físico, su carisma arrollador y su legión de fans justificaban una compensación económica superior, una tajada más grande del pastel publicitario. Esta exigencia desmedida, este desplante de ambición, no solo sorprendió a Esla, quien siempre había considerado a Alil como un compañero leal y un amigo sincero, sino que también la hirió profundamente en su orgullo y en su autoestima. La actriz se sintió menospreciada, infravalorada y, en última instancia, traicionada por Alil, a quien consideraba un igual, un socio en esta aventura del éxito y la fama. Fue en ese momento, durante una tensa reunión a puerta cerrada entre los representantes de ambos actores y los directivos de la marca de belleza, cuando Esla, incapaz de contener la avalancha de emociones que la invadía, rompió a llorar desconsoladamente. Según testigos presenciales, personas que estuvieron presentes en esa fatídica reunión y que han preferido mantener el anonimato por temor a represalias, Esla no lloró por el dinero en sí. No se trataba de una simple cuestión de codicia o avaricia. Su llanto era la manifestación de una herida emocional profunda, de una decepción amarga. Lloraba por la actitud de Alil, por su falta de sensibilidad y por su incapacidad para valorar su amistad y su contribución al éxito de ambos. Se sintió humillada al ver que su compañero, su amigo, la consideraba inferior y que estaba dispuesto a poner en riesgo su relación, su futuro profesional y su imagen pública por un puñado de liras. La noticia de la exigencia de Alil y las lágrimas de Esla, como era de esperar, se filtró rápidamente a la prensa, generando una tormenta perfecta de indignación, críticas y acusaciones contra el actor. Muchos lo tildaron de codicioso, egoísta y oportunista, acusándolo de aprovecharse de la popularidad y el talento de Esla para inflar su propio ego y engordar su cuenta bancaria. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a Esla y de condena a Alil, quien de la noche a la mañana se convirtió en el villano de la historia. Pero la historia, como toda buena telenovela, no termina aquí. Después de unos días de silencio sepulcral, en los que se refugió en su mansión a las afueras de Estambul, Alil decidió romper su silencio y dar su propia versión de los hechos, intentando apagar el incendio que amenazaba con consumirlo. En una entrevista exclusiva para una revista turca de gran prestigio, el actor negó rotundamente haber querido menospreciar a Esla, humillarla o traicionarla. Según Alil, su exigencia de una mayor participación en las ganancias no era un ataque personal contra Esla, sino una simple estrategia de negociación, una táctica comercial dictada por su equipo de representantes. El actor argumentó que sus asesores le habían aconsejado pedir una suma mayor, basándose en estudios de mercado que indicaban que su imagen era fundamental para el éxito de la campaña publicitaria. Aseguró que nunca tuvo la intención de dañar los sentimientos de Esla y que lamentaba profundamente que sus acciones hubieran sido malinterpretadas. Alil también aprovechó la entrevista para expresar su arrepentimiento por haber herido los sentimientos de Esla, reconociendo que su actitud había sido insensible y que había puesto en riesgo una valiosa amistad. Afirmó que estaba dispuesto a disculparse personalmente con ella, a pedirle perdón de rodillas si fuera necesario, y a hacer todo lo posible para reparar el daño causado. El actor incluso insinuó que la relación entre ambos había sufrido un duro golpe a raíz de este incidente, pero que aún albergaba la esperanza de poder recuperarla en el futuro, de volver a ser los amigos y compañeros que eran antes. La entrevista de Alil generó diversas reacciones entre el público y la prensa.
Algunos lo defendieron argumentando que tenía derecho a negociar su contrato como mejor le pareciera y que no se le podía culpar por seguir los consejos de sus representantes. Otros, sin embargo, lo criticaron por no haber sido más sensible con Sla, por haber priorizado el dinero sobre la amistad y por haber puesto en riesgo una relación valiosa por un tema económico. Lo acusaron de ser un hipócrita, de intentar lavar su imagen con falsas disculpas y de no asumir la responsabilidad de sus actos. ¿Y qué piensa Sla de todo esto? La gran pregunta, la incógnita que todos quieren resolver. La actriz hasta el momento ha preferido mantener un silencio sepulcral, un mutismo estratégico que ha alimentado aún más la especulación y el morbo. No ha hecho declaraciones públicas sobre el incidente ni ha respondido a las disculpas de Halil, ni ha emitido ningún comunicado oficial. Algunos especulan que Sla está profundamente dolida, que se siente traicionada y humillada, y que necesita tiempo para procesar lo ocurrido y decidir cómo responder. Otros creen que la actriz está esperando el momento adecuado para hablar, para dar su propia versión de los hechos y para desenmascarar a Halil de una vez por todas. Lo cierto es que el drama entre Halil y Sla ha dejado una marca indeleble en la industria del espectáculo turco. Muchos se preguntan si la amistad entre ambos podrá recuperarse, si podrán superar este bache y volver a ser los compañeros de trabajo que eran antes. Se especula sobre el futuro de la telenovela que están protagonizando juntos, sobre si la tensión entre los actores se reflejará en la pantalla y sobre si el proyecto se verá afectado por este escándalo. El contrato publicitario que generó toda esta polémica, como era de esperar, ha sido cancelado de forma fulminante. La marca de productos de belleza, en un intento por proteger su imagen y evitar verse involucrada en un escándalo mediático, ha decidido buscar otras figuras para su campaña, alegando que no quieren asociarse con conflictos personales y que prefieren apostar por una imagen más limpia y transparente. En resumen, la historia de Halil y Sla es un claro ejemplo de cómo el dinero, la fama y el ego pueden poner a prueba las relaciones personales, incluso las más sólidas y aparentemente indestructibles. Un simple desacuerdo en una negociación comercial, una exigencia desmedida y una falta de sensibilidad terminaron convirtiéndose en un escándalo público que amenazó con destruir una amistad, una exitosa sociedad profesional y la reputación de dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco. La moraleja de esta historia, si es que la hay, es que al final del día, las relaciones humanas, la amistad, el respeto mutuo y la lealtad son mucho más valiosas que cualquier suma de dinero. Y que a veces es mejor ceder un poco en lo económico, tragar el orgullo y renunciar a una pequeña porción del pastel para preservar lo que realmente importa. Ahora bien, la pregunta del millón, la cuestión que nos quema por dentro es: ¿perdonará Sla a Halil? ¿Podrán ambos superar este incidente, aprender de sus errores y volver a ser los amigos y compañeros de trabajo que eran antes? ¿O este escándalo marcará el final de su relación y el principio de una rivalidad amarga y encarnizada? Solo el tiempo, ese juez implacable e impredecible, lo dirá. Mientras tanto, nosotros, como buenos periodistas de espectáculos, seguiremos de cerca esta historia, analizando cada detalle, interpretando cada gesto y manteniéndoles informados de cualquier novedad que surja. Y con esto, lamentablemente, llegamos al final del vídeo de hoy. Hemos desentrañado el misterio de por qué Halil hizo llorar a Sla, explorando todas las versiones, analizando los motivos y las consecuencias, y ofreciéndoles una visión completa y objetiva de este culebrón que ha acaparado la atención de todo el país. Recapitulando brevemente, la historia se centra en un desacuerdo económico durante la negociación de un contrato publicitario. La exigencia de Halil de una mayor participación en las ganancias hirió los sentimientos de Sla, quien se sintió menospreciada y traicionada. Esto provocó las lágrimas de la actriz y generó una ola de críticas contra Halil. A pesar de las disculpas públicas del actor, el futuro de la relación entre ambos es incierto y la telenovela que protagonizan juntos se encuentra en una situación delicada. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este análisis profundo y que les haya resultado interesante, informativo y entretenido. No olviden que estamos aquí, día tras día, vídeo tras vídeo, para traerles las noticias más jugosas, los detalles más ocultos y los secretos mejor guardados del apasionante mundo del espectáculo turco. Antes de despedirme definitivamente, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo, por su tiempo, su atención y su apoyo incondicional. Su presencia aquí, sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son el combustible que alimenta nuestra pasión y nos impulsa a seguir mejorando cada día. Ahora, sin más dilación, los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo, en la sección de comentarios. ¿Qué opinan de todo este drama? ¿Creen que Halil actuó mal?
¿Perdonarían a Halil si fueran Esla? ¿Cómo creen que terminará esta historia? Queremos leer sus opiniones, sus reflexiones y sus predicciones. No sean tímidos y compartan sus pensamientos con nosotros. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den un me gusta a este vídeo si les gustó el contenido, si les pareció interesante y si creen que hemos hecho un buen trabajo. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y conocidos para que también se enteren de todo el drama entre Halil y Esla y para que puedan formar su propia opinión sobre el tema. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo detalle de todo lo que tenemos preparado para ustedes: entrevistas exclusivas, reportajes especiales, análisis profundos, chismes jugosos y muchas sorpresas más. Activen la campanita para recibir notificaciones y ser los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más chismes y más dramas del fascinante mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es una telenovela, así que disfruten cada capítulo.